بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de Ahkam o leyes prácticas. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es el rezo del día viernes o el rezo del Jumu'ah, Salatul Jumu'ah. Bien, hay una ley coránica que nos habla de que nos llama a hacer esta oración. Es la aleya 9 de la sura Jumu'ah, justamente de la sura que tiene este mismo nombre, sura del día viernes. Dice, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Que la traducción sería: oh creyentes, cuando se os convoque a la oración del viernes, apresuraos a acudir al recuerdo de Dios y abandonad vuestros negocios o vuestro comercio. Eso es mejor para vosotros si supieras. Bueno, el rezo del Jumu'ah o el rezo del viernes es un acto de adoración muy importante y bueno, en nuestros países lamentablemente cae en un día de trabajo, con lo cual muchas veces es difícil hacerse presente en el mediodía de un día viernes en la mezquita, pero bueno, en la medida que es posible, que nos es posible y que podemos acomodar nuestros días de trabajo, nuestros días francos, de una importancia muy grande el hecho de estar presentes en la mezquita los días viernes. Como sabrán muchos de ustedes, en el mundo islámico, digamos, el Jumu'ah sería el equivalente a nuestro domingo, es decir, que es un día feriado. Las oraciones del viernes, en nuestros países somos muy poquitos, pero bueno, es muy importante tratar de mantener esta tradición, el rezo del viernes o del Jumu'ah, en el caso de que si estuviese presente el imam, digamos, el imam de la época, sería obligatorio, pero como hoy día no está presente, la mayoría de los mártires dice que no es obligatorio. Hay algunos que sí lo consideran obligatorio, pero la gran mayoría no lo considera obligatorio. Bueno, entre las personas que le daban mucha importancia a este rezo del Jumu'ah o del viernes estaba el líder o el líder fundador, podemos decir, de la revolución islámica de Irán, el Ayatollah Jomenei, que Dios lo tenga en la gloria, que dice así, es un pedazo de uno de sus libros. Dice así: el rezo del viernes y sus dos jutbas o sermones, que después vamos a ver que tienen dos jutbas o sermones, así como la peregrinación, el día del sacrificio y del fin del mes de Ramadán, es parte de los grandes eventos de los musulmanes. Pero lamentablemente los musulmanes nos hemos vuelto negligentes ante la importancia política de este acto de adoración, aun cuando una persona estudiando un poco nomás y conociendo las leyes del Islam acerca de un país,
acerca de la política y la economía, fácilmente puede encontrar que el Islam es una religión política. Y aquel que considera que la política y la religión deben ser separadas o deben ir separadas es un ignorante que no conoce ni el Islam ni la política. Es decir, en nuestros países es muy común, porque son países de mayoría cristiana, donde hace ya muchísimo tiempo, estamos hablando probablemente de más de, por lo menos, entre 500, depende de los países, digamos, 500 y 1000 años, que se ha separado completamente la Iglesia del poder político, digamos. Es decir, que la Iglesia no tiene una intervención directa en la política. Antiguamente, no sé si sabían, los papas eran los que nombraban o legitimaban a los distintos reyes, digamos, sin el permiso del Papa, un rey podía ser excomulgado o podía directamente ser deslegitimizado, con lo cual el pueblo lo iba a rechazar, con lo cual tenían un poder mucho más grande o una influencia mucho más grande, podemos decir. Obviamente en nuestros países, bueno, en los países europeos sobre todo, el hecho de que se haya hecho esa separación tiene que ver con errores propios también de la Iglesia, pero también tiene que ver con cuestiones doctrinarias que no nos vamos a meter hoy porque estamos hablando de leyes prácticas, pero que también hacen a la religión cristiana que, si uno lo analiza en detenimiento, va a encontrar que muchas de las leyes del cristianismo han sido mezcladas o vamos a decirlo de forma más liviana, influenciadas las leyes de la Iglesia Católica por el Imperio Romano, con lo cual en esta mezcla, cuando el cristianismo habla o hablaba de la política, lo hacía más bien desde un punto de vista desde la ley romana, más que desde el mensaje mismo de Cristo. Así que, bueno, eso lamentablemente en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, es casi algo como que es inherente, decir que, bueno, si yo hablo de religión, tengo que estar hablando completamente separado de política. Es decir, si yo estoy hablando de política, va a decir, ¿cómo? Pero usted no está hablando de religión, como si la religión se ocuparía estrictamente de la religiosidad y de la espiritualidad y del mundo interior de las personas y no tenga ningún tipo de relación con su vida social o política. Bueno, en el caso del Islam no existe esa división en absoluto, aun cuando en muchos de los países sunitas lamentablemente sí haya esta división, en gran medida por influencia de la cultura occidental, pero también tiene que ver con algunas de las características del Islam sunita, que ha sido mucho más, su desarrollo mucho más paralelo a lo que pasó en el cristianismo, es decir, cómo la religión fue siendo utilizada con fines políticos más que con fines, es decir, la religión para la política y no la política para la religión, lamentablemente. Bueno. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. ¿Cuándo es el tiempo del salat o del rezo del viernes? Bueno, como dijimos, es el día viernes y se debe realizar en el mediodía del día viernes, es decir, exactamente en el mismo horario que en el rezo del mediodía. Bien, ¿cómo se realiza este rezo? Consiste en 2 ciclos y en cada ciclo, después vamos a ver cómo son exactamente estos ciclos, y además de estos 2 ciclos también tiene 2 sermones. Bien, que también después vamos a ver qué son las cosas que se deben decir o dejar de decir en los sermones. Bien, ¿qué es lo preferible hacer en estos 2 ciclos? Porque como base tiene 2 ciclos, o sea, lo obligatorio son estos 2 ciclos. Lo preferible
para hacer en estos dos ciclos es, primero, en el primero, decir la sura al-Fatiha o Hamd en voz alta, a diferencia de los rezos normalmente al mediodía, que sabemos que se dicen en voz baja. Bueno, el rezo del Yuma, por más de que sea al mediodía, hay que decirlo, preferible decirlo en voz alta. Y en la primera raka, después de la sura Fatiha o Hamd, vamos a decir la sura Yuma, esta que nombramos una pequeña leya. Y en la segunda raka, decir nuevamente la sura Hamd o Fatiha, la apertura, y después de ella la sura Munafiqun. Bien. Otra característica otra cosa que es preferible hacer en el rezo del Yuma o del día viernes es que en el primer ciclo, una vez que terminamos las dos suras, antes de ir al rukú, vamos a hacer un kunut, es decir, vamos a alzar las manos en súplica. Y nuevamente, esto es en el primer ciclo, en el segundo ciclo, después de hacer el rukú, vamos a hacer el kunut o la súplica, es decir, hacemos las dos suras, rukú, nos levantamos y hacemos el segundo kunut, un segundo kunut o súplica dentro del rezo. Bien, algunas de las condiciones que debemos respetar en el caso del rezo del viernes. Bien, como hablaba antes, el rezo del viernes debe ser en congregación, es un rezo comunitario, y hacerlo de forma individual no es correcto. Bien, la mayoría de las condiciones que se aplican al rezo comunitario deben aplicarse también al rezo del Yuma. Por ejemplo, habíamos hablado de las condiciones que debería tener el imam o el que dirige, la cuestión, por ejemplo, el orden de las filas, la distancia entre las distintas filas, entre los distintos orantes y demás. Todas esas condiciones deben cumplirse también en el rezo del Yuma. Bien, para que pueda llevarse adelante un rezo del Yuma, tiene que haber al menos 5 personas y 5 hombres, digamos, porque con la mujer, como saben, no es obligatorio, o en realidad, si bien es preferible que se haga presente en los rezos comunitarios, esto de que sea preferible es de menor intensidad, que el hecho de que el hombre se haga presente en el rezo comunitario. Con el caso del Yuma es lo mismo. Por eso es que es necesario que haya 5 hombres, además del imam. O sea, puede ser el imam más 4 personas. En total de las personas tienen que haber 5 por lo menos. Bien. Bueno, antes de hacer estas 2 rakas de que hablamos antes, estos 2 ciclos, es preferible que se digan 2 jutbas. Y sabemos que como el rezo del viernes es un rezo comunitario y se busca llegar a la comunidad en su conjunto, entre un rezo del Yuma y el siguiente rezo del Yuma, es decir, donde se realizan estas oraciones comunitarias, debe haber por lo menos 5 kilómetros de distancia. Es decir, que en países islámicos es más claro, ¿no? Que hay toda la gente de un barrio o de una región delimitada tiene un rezo comunitario, y 5 kilómetros más o 10 kilómetros más allá vamos a encontrar otro rezo comunitario, y son multitudinarias, es decir, estamos hablando de cientos de miles de personas que van, por lo menos aquí en Qom, por ejemplo, o en Teherán igualmente, se llega a veces a millones de personas. Bien, ¿cómo debe decir estos 2 sermones o jutbas el imam, es decir, el que dirige el rezo comunitario del día viernes? Bien, es preferible que lo haga parado, estando parado. Bien, el discurso o el sermón que dé lo debe decir en voz alta, de forma tal que llegue a todas las personas presentes. De hecho, de ser necesario, puede usar también parlantes o micrófonos y demás, digamos, no es un problema.
Entre los dos sermones es preferible que se siente. Otra de las cuestiones que es preferible es que vista una amama o un turbante en la cabeza, que use la mejor ropa que tenga, o una ropa muy limpia, la más limpia que tenga, y que se perfume antes de decir antes de hacerse presente, digamos. Bueno, que se pare enfrente a la gente y a la hora de empezar que salude a todos los que están presentes, digamos, si son pocos, por ejemplo, hasta por nombre los puede saludar o agradecerle su presencia y demás, o en el caso de rezos comunitarios simplemente se hace un saludo, digamos, general, pero bueno, es importante saludar primero. Otra de las cosas preferibles es que la persona esté apoyada sobre un palo o sobre un bastón, puede estar apoyada, o a veces antiguamente, digamos, hacía sobre una espada, digamos, que está agarrado a una espada. En algunos países se ve también, de hecho, que están hasta agarrados, por ejemplo, de un ametrallador y demás, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero es una forma de esta cuestión que tiene que ver con una cuestión más bien simbólica, de que el rezo del Yuma es un rezo de orden político, digamos. Por eso la espada o el palo son símbolos que, bueno, en algunos casos en nuestro país se han conservado. Por ejemplo, vimos cuando el presidente asume el poder que hace, le dan un bastón o una batuta, como le dicen, que es un símbolo del poder muy antiguo, digamos. Bueno, y hasta hoy hemos llegado por el día de hoy y vamos a continuar la próxima clase. Espero haber sido claro y bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا